Hola, buenas tardes a todos. En un par de minutitos o así daremos comienzo a la sesión, ¿de acuerdo? Para dar tiempo a todo el mundo a conectarse. Muchas gracias. Aprovechamos para dar la bienvenida a todos los asistentes a esta sesión. Daros las gracias por compartir con nosotros esta tarde en relación a un tema, yo diría, de tanto interés, de un interés creciente, sobre todo en los últimos meses, en el último año, 18 meses, como es la penalización de la liquidez y los problemas que esto está teniendo para la gestión de la tesorería. Seguramente problemas que a los que hasta ahora nunca nos habíamos enfrentado. Pues bien, para abordar este tema, hoy desde AFI vamos a compartir sesión mi compañero socio del área de Corporate, Pablo Guijarro, y yo mismo, Carlos Magán, socio del área de inversiones. La sesión durará unos 45 o 50 minutos y luego al final dejaremos turno para cualquier tipo de pregunta, consulta, comentario, y para ello tendréis a vuestra disposición el chat. Como decía, empezamos sin mayor dilación hablando de que estamos en un escenario nunca visto. Nunca una tesorería de una empresa se había enfrentado a un escenario en el que la penalización, la gestión de la liquidez, más allá de una ocupación, porque es verdad que las direcciones financieras siempre habían estado preocupadas por optimizar al máximo lo que era la rentabilidad de sus saldos en liquidez, ya fuera a través de cuenta corriente, ya fuera a través de depósitos. Pero eso, con el paso del tiempo, se ha convertido en una verdadera preocupación, en algo que incide sobre nuestro margen financiero y que en algunas compañías con elevados niveles de liquidez, ese impacto a nivel de margen financiero es además muy relevante. Y bien, ¿cuál es la variable que ha tornado esa ocupación en una preocupación? Pues precisamente esas penalizaciones que los bancos, que las entidades financieras, desde hace ya un tiempo, esto no es una novedad de los últimos meses, prácticamente desde el año pasado ya se llevan aplicando determinadas penalizaciones en función de la vinculación, en función de unos determinados parámetros que fijan las entidades financieras, pero podríamos decir que hoy por hoy ya es una tónica general el que prácticamente todas las entidades financieras apliquen penalizaciones fundamentalmente a sus clientes institucionales, a las empresas, a los corporates, en sus saldos en liquidez. Esto, por otro lado, es algo normal. No podemos criticar a las entidades financieras por aplicar estas penalizaciones. Ellas, sin duda, se han visto condicionadas también por el entorno, por un entorno de bajos tipos de interés, por un entorno en el que a las entidades financieras hoy les sobra la liquidez, que esa liquidez la tienen que depositar en el Banco Central Europeo y que obviamente el Banco Central Europeo a ellas también les está penalizando con esa facilidad marginal de depósito, esa FMD situada en el menos 0,50. Hoy por hoy, con datos del Banco de España, vemos que las nuevas concesiones de depósitos ya rondan el menos 0,30. Esto obviamente es una media, pero seguramente si detrás de esta cámara hay asistentes, directores financieros de empresa, seguramente que más de que ese 0,30 estaremos hablando, le estarán ofreciendo penalizaciones, algo incluso por encima. Estamos hablando de que nosotros ya estamos viendo en muchos casos penalizaciones del menos 0,50, del menos 0,70 o incluso del menos 0,80. Con lo cual, obviamente, este es un cambio prácticamente total a lo que habíamos venido viendo en los últimos años en España, en una industria que lo que estábamos acostumbrados era a intentar pedir algo más de interés por los depósitos, pero nunca a intentar pedir que no se nos penalizara por ellos. Pues bien, esto, como digo, cada vez va teniendo una mayor incidencia. Aquí simplemente hemos hecho unos cálculos muy sencillos porque muchas veces cuando hablamos todavía con algunas empresas que ya están empezando a aplicar algún tipo de penalización, nos hablan del aspecto coyuntural. Pues bien, como luego veremos, nosotros creemos que esto no es un escenario, por desgracia, coyuntural, sino que empieza a ser un escenario estructural. Con lo cual, como dirección financiera, a la hora de analizar estos eventos, estas penalizaciones, lo que tengo que tener en cuenta es que es algo que puede permanecer en el tiempo. Es que es algo que más allá de unos meses puede estar durante 2, 3, 4 o 5 años. No sabemos si esos niveles de penalización tan elevados, si esa FMD seguirá en el 0,50 o pasará al 0,40 o al 0,30, pero sin duda creemos que nos quedan 2, 3 años con algún tipo de penalizaciones en función de las facilidades que presta el Banco Central Europeo. Y claro, cuando alguien piensa en que durante un tiempo va a recibir
una serie de penalizaciones a su liquidez, y aquí hemos hecho un ejercicio muy sencillito, un importe de 10 millones de euros con unos saldos en cuenta corriente y durante 5 años. Fijaros, solo el efecto de las penalizaciones ya nos está trayendo durante 5 años prácticamente 225.000 euros. Pero claro, a eso tenemos que sumar la pérdida de poder adquisitivo, el efecto drenante de rentabilidad de la inflación. Fijaros, sé que en los mercados financieros llevamos toda la vida hablando de la inflación, pero también soy consciente de que esto es algo que en España los clientes, los inversores, los directores financieros no lo hemos interiorizado. ¿Por qué? Porque en España siempre hemos convivido con tipos reales positivos, es decir, tipos de interés que me pagaban a mi liquidez por encima generalmente de la inflación. Pero hoy no, y durante ya un tiempo y seguramente durante los próximos años seguiremos sufriendo tipos reales negativos, con lo cual al efecto de esas penalizaciones en liquidez se va a sumar la pérdida de poder adquisitivo que voy a tener por el efecto de inflación durante los próximos años, de tal forma que los números son evidentes. Si a esas penalizaciones le sumo el efecto, el 1,3 aproximadamente de perspectiva de inflación que tendremos durante los próximos 3-5 años, ya vemos que ahí la pérdida a nivel de poder adquisitivo, la pérdida para la empresa es muy relevante. Estamos hablando de pérdidas a 10 años del entorno del 12%. Con lo cual creemos que más que nunca es el momento de empezar a definir una estrategia en cuanto a qué hay que hacer con la liquidez. Y a esta conclusión solo podemos llegar si tenemos en cuenta que esto, más allá de ser un hecho coyuntural, sin duda alguna, creemos que va a ser un evento estructural durante los próximos años. ¿Y en base a qué? Pues fundamentalmente en base a las políticas monetarias. Sabemos que últimamente se está hablando mucho de inflación, de tipos de interés. Hemos visto recientemente importantes repuntes de la curva, tanto en Estados Unidos como en Europa, acompañados luego de relajación, que es lo que estamos viviendo en los últimos días. Sin duda alguna, este inicio de ciclo expansivo, gracias a Dios, podemos hablar de que el COVID nunca diría que el bicho está vencido, ni mucho menos, pero sí que efectivamente que mientras el ritmo de vacunación se mantenga, pues obviamente la incidencia sobre los países, la incidencia sobre las personas va a ir a menos, y esto lo que ya está provocando es un efecto de vuelta al dinamismo, de vuelta a la actividad, de crecimiento económico. Sin duda alguna, esto tendrá algún impacto sobre las políticas expansivas, fundamentalmente monetarias y fiscales. Y es verdad que tenemos que empezar a hablar de esto, pero creo que no es real pensar que en el próximo año, en los 2 próximos años, incluso en los 3 próximos años, vaya a haber subidas de los tipos de interés de referencia por parte de los bancos centrales. Porque, entre otras cosas, vivimos, y esta crisis del COVID no ha hecho sino ahondar más en esa problemática, en unas economías con unos déficits y unos endeudamientos que nunca hemos conocido. Estamos hablando de déficits del orden del 10-15% de las economías, de niveles de endeudamiento del 120, 130, 150%, y obviamente esta situación económica, no podría convivir con una subida muy pronta y muy relevante de tipos de interés. Este dibujo, esta tabla que traemos aquí, es el dot plot de la Fed, el último que tenemos de la última reunión de marzo del 2021. Básicamente, lo que indica esto es una encuesta a cada uno de los miembros de la Reserva Federal donde se les pide su opinión acerca de dónde van a estar los tipos de interés en los próximos años. Y ya vemos como hay prácticamente una unanimidad en ver los tipos de interés prácticamente en los mismos niveles que tenemos hoy durante todo este año, durante el año que viene, incluso durante el 2023. Y solo en el largo plazo, los miembros, obviamente, de la Reserva Federal ven una normalización. Ese largo plazo será, pues, 3, 4, 5 años. Claro, estamos hablando de Estados Unidos, que tiene una posición cíclica que ya nos gustaría en Europa, que tiene un ciclo mucho más fuerte, que la recuperación del COVID ha sido mucho más rápida que lo que estamos viendo aquí en Europa. Con lo cual, si esto es aplicable a Estados Unidos, pues en Europa, con mayor razón, todavía nos quedarán unos años de tipos de interés en una zona muy baja. Con lo cual, ante esto, un director financiero se tiene que plantear cuáles son las alternativas. Vivimos en un mundo de represión financiera, en un mundo en el que los bancos van a seguir castigados por la liquidez y que obviamente ese castigo nos lo van a trasladar en forma de penalizaciones. Ante esto, tenemos 3 alternativas. Podemos asumir esas penalizaciones, es decir, podemos asumir que en función de esos cálculos que antes veíamos, pues que voy a perder del 2 o 3% al año entre los efectos de la penalización y los efectos de la pérdida de poder adquisitivo por el efecto de la inflación.
podemos dar otro paso que es optimización de la operativa. Y es que esto también es una vía. Luego Pablo nos comentará. Si la liquidez es un problema, lo que tenemos que intentar es tener la menor liquidez posible, con lo cual ahí también podemos acudir a algunas estrategias operativas para intentar que esos saldos en liquidez sean los menores. O, por último, si ni queremos asumir esas penalizaciones y si no podemos optimizar al 100% esos saldos en liquidez o la desaparición de esos saldos en liquidez, tenemos que ir al mundo de las inversiones. Y ahí lo que tenemos que analizar muy bien es el binomio rentabilidad-riesgo que queremos asumir. Y aquí siempre, cuando hablamos de tesorerías de empresas, cuando hablamos de liquidez, ponemos siempre el riesgo por delante. Nuestro mensaje cambia por completo cuando hablamos con un cliente institucional, con una fundación, con una compañía de seguros o con un cliente patrimonial, a cuando hablamos con una tesorería. El objetivo número uno de la tesorería no debe ser ganar dinero con sus inversiones, debe ser ganar dinero con su actividad, pero también el deber, la responsabilidad de una dirección financiera es intentar que la situación actual no drene el margen financiero. Insisto que en algunas compañías es muy relevante. Tenemos compañías con saldos en liquidez de 20, 50, 100, 200, 300 millones de euros. Imaginaos lo que supone una penalización del 0,50 anual sobre ese saldo, ¿no? Con lo cual creo que también hay una responsabilidad de intentar proteger todo lo posible ese patrimonio, esa liquidez de la tesorería, pero siempre poniendo la variable riesgo por delante, porque esto es algo que incluimos, ¿no? Y que está presente en todas las conversaciones con los directores financieros. A mí no me van a pagar porque saque un más 3 o un más 10% o no me van a recompensar por eso, pero sí me van a castigar si de repente me doy cuenta que he perdido un 10 o un 20 o un 30% con la gestión de la liquidez. Con lo cual es muy importante que esta variable de riesgo la tengamos muy en cuenta a la hora de planificar lo que va a ser nuestra estrategia en el mundo de los mercados financieros. Y es que tenemos que asumir que una vez que salimos de las cuentas corrientes, que una vez que salimos de los depósitos, que es el balance de la entidad financiera, en el que el único riesgo que tengo es el riesgo de contrapartida, que obviamente hay que evaluar, pero que ya sabemos que en España es algo que no tenemos muy presente, porque gracias a Dios tenemos un sistema financiero solvente, tenemos un buen nivel de supervisión y por lo tanto ninguno tenemos en la cabeza que nuestra entidad financiera pueda quebrar y nunca ha pasado, salvo algún caso muy puntual de alguna pequeña entidad que vaya a afectar esto a los depósitos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que una vez que damos el salto a los mercados financieros, a los mercados de capitales, ya sea a través de los instrumentos más conservadores que existan, ya estamos expuestos a una volatilidad, ya estamos expuestos a una oscilación de precio. Con lo cual, insisto, la estrategia tiene que ser absolutamente diferente. La motivación para tomar determinadas decisiones de inversión tiene que ser diferente. El análisis de esas inversiones tiene que ser muy diferente. Y ahí es donde creo que todavía en España tenemos un largo camino por recorrer. Esto en Europa ya se ha hecho. En Europa, prácticamente de toda la vida, las empresas en UK, las empresas francesas, las empresas alemanas, desde hace mucho tiempo ya vienen invirtiendo parte de su tesorería en los mercados de capitales, en los mercados financieros, a través de instrumentos de renta fija, a través de fondos de inversión o de cualquier otro tipo de instrumento. Creo que aquí en España ese es el paso que tenemos que dar en los próximos años. Y en este sentido, como decimos, para nosotros es muy importante que cuando abordemos esa estrategia de inversión, cuando tomemos esa decisión de pasar una parte de nuestra liquidez o nuestra liquidez total desde una cuenta corriente, un depósito, hacia los mercados financieros, me da igual cuál sea el instrumento, que esto es una decisión estratégica y que, por lo tanto, tenemos que tomar una serie de pasos y consolidar una serie de decisiones que van a ser muy relevantes. Esas decisiones empiezan por lo que nos explicará Pablo a continuación. Lo primero que tenemos que ser consciente es que la liquidez de una empresa no lo podemos tomar, no lo podemos considerar como un bloque común. Hay tesorería, la liquidez de una compañía. Obviamente hay una liquidez más estructural, una liquidez más de corto plazo, una liquidez más de medio plazo, con lo cual ese es el primer análisis que tengo que hacer en función de mi estructura de balance, en función de mis cobros y de mis pagos, de mis flujos. Ahí lo que tendré que definir es esas distintas características que tiene mi liquidez, porque obviamente tendrán distintos objetivos y en función de esos distintos objetivos podré hacer unas inversiones u otras. Y a partir de ahí, y una vez que tengo esa definición estratégica clara, lo que tendré que hacer es tener una buena gobernanza de este proceso de toma de decisiones de inversión. Como digo, meterse a invertir en los mercados financieros requiere de un procedimiento, requiere de una política, requiere
de unos mínimos de control de riesgo, de gobernanza en cuanto al proceso de toma de decisiones de inversión, de seguimiento. Bueno, pues eso es lo que bajo nuestro punto de vista es fundamental. Empezando por la elaboración de una política de inversión, es fundamental tener un marco, tener unas reglas de juego que guíen cómo van a ser las decisiones que voy a tomar en ese sentido. Desde un punto de vista, como decía, de gobernanza. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a controlar esas decisiones? ¿Hasta qué punto voy a asumir o no voy a asumir riesgo? Eso es algo que haríamos con la definición de un índice estratégico o benchmark. Y obviamente, a partir de ahí, lo que tendré que decidir es esa construcción de cartera. Y qué importante es el seguimiento. Creemos que más que nunca en la liquidez de una tesorería es fundamental el seguimiento, es fundamental que estemos muy encima de la cartera, porque, insisto, la liquidez es un bien muy preciado para todas las compañías, con lo cual tendremos que estar muy encima para ver si efectivamente esas decisiones que estoy tomando se acomodan o no al perfil de riesgo, a las necesidades de flujo que tiene la compañía. A partir de ahí, Pablo, si quieres, te cedo la palabra. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Pues nada, enlazando con lo que decías y sin interrumpir la secuencia que venías comentando, es verdad que el elemento fundamental es tener claro cuáles son los objetivos que perseguimos con la gestión de la tesorería y desde el punto de vista fundamental o crítico de esta labor, sabemos que lo que vamos a perseguir siempre es garantizar la suficiencia de recursos para atender las necesidades operativas de la empresa. Ese debe ser el objetivo primordial, de ahí que esa importancia en poner por delante el riesgo en cualquier análisis o en cualquier decisión que se vaya a adoptar fuera de activos tradicionales tiene que prevalecer. Tenemos, a su vez, bueno, que ser conscientes de que las entidades financieras van a seguir estando muy presentes en todo lo que tiene que ver con esa operativa muy vinculada al circulante. Y como planteaba Carlos anteriormente, antes de dar el salto a gestionar activos financieros, muy probablemente todo lo que tengamos que hacer pase por evaluar nuestra capacidad de reducir la retención de fondos en circulante mediante el control funcional de los clientes y proveedores, los controles de circuitos de cobro y pago y todas las soluciones que en muchos casos se han puesto en marcha vía entidades financieras tradicionales o bien incluso entidades fintech de supply chain finance, que lo que nos van a permitir fundamentalmente es optimizar ese circuito de circulante y ser capaces de reducir saldos ociosos y de optimizar la operativa en donde se va a generar y en donde se va a consumir la mayor parte de la tesorería. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de rentabilizar fondos ociosos, no estamos hablando necesariamente de buscar un producto que nos genere un tipo de interés atractivo, sino de generar una cobertura natural para esa penalización, generar una cobertura racional desde el punto de vista de la propia operativa de la actividad. Y, por supuesto, nuestro objetivo siempre deberá ser minimizar el coste de los fondos externos. Lo que sucede es que ese coste ahora mismo lo tenemos tanto desde la perspectiva del activo como desde la perspectiva del pasivo. En definitiva, lo que queremos a toda costa es eliminar el coste de oportunidad de los recursos inmovilizados en balance en partidas no productivas y maximizar la rentabilidad sin incurrir en riesgo de disponibilidad del efectivo. Insistimos en que el elemento crítico en estas decisiones que se puedan adoptar en lo sucesivo en un entorno donde no parece probable que vayamos a salir de este contexto de penalización a la tesorería, insisto que el elemento fundamental tiene que ser evaluar hasta qué punto nuestro circuito operativo funciona correctamente, si estamos explotando al 100% todas nuestras capacidades de relación con proveedores. No son pocas las empresas que desde el punto de vista de generar una mayor rentabilidad a sus saldos de tesorería están incluso ofreciendo financiación en términos atractivos tanto a clientes como a proveedores con el fin de paliar o de reducir la dependencia de los activos financieros, garantizando, insisto, esa disponibilidad de la tesorería y, por lo tanto, tenemos que plantear en esa política que describía Carlos que muchas veces no pensaremos solamente en activos financieros, sino en activos muy vinculados al ciclo operativo de la compañía.
Bien, una vez que hemos ordenado toda la ropa que tenemos en casa y que hemos explotado y que hemos puesto en marcha todas las medidas de eficiencia en la operativa de cobros y pagos y en la relación con nuestros proveedores, un elemento que es fundamental también en un contexto como el actual para evitar efectos no deseados sobre la cadena de suministros, podemos plantearnos dar ese salto a la inversión en activos financieros, teniendo muy presente que, como casi siempre, la normativa contable va a hacer de voz de la conciencia, ¿de acuerdo? Tendemos a pensar que cualquier cosa en la que invertimos, cualquier activo en el que depositemos nuestro dinero por el mero hecho de estar cotizado en un mercado, por el mero hecho de tener un precio o un valor liquidativo, va a ser computable dentro de la liquidez de la empresa. Ya Carlos hacía mención anteriormente a la necesidad de estratificar la tesorería en función del grado de uso que se vaya a hacer de ella en el corto, medio y largo plazo. Pues bien, este es un factor determinante para poder evaluar cómo vamos a computar esos nuevos productos en caso de que se contraten dentro de la deuda financiera neta. Y ya digo que este aspecto no es inmediato, no es necesariamente, esto no quiere decir necesariamente que activos que no tengan o que tengan un vencimiento largo no puedan computar como liquidez, pero sí que no debemos tomar de forma alegre una decisión de inversión pensando que cualquier activo que incorporemos al balance de la empresa lo vamos a poder utilizar o lo vamos a poder emplear en el cálculo, en el cómputo del endeudamiento neto que muchas veces define covenants críticos de los contratos de financiación con las entidades. Lo que tenemos que tener muy claro es que para que cualquier activo en el que invirtamos, sean depósitos, sean letras, pagarés, incluso fondos de inversión, tenemos que tener tres elementos encima de la mesa. Tienen que tener un sesgo de corto plazo y ser líquidos, es decir, tiene que existir un mercado donde seamos capaces de deshacer la posición sin una merma sustancial de valor, tienen que ser fácilmente convertibles y tiene que existir un riesgo poco significativo de cambio de valor. Fijémonos que la normativa establece riesgo poco significativo, no ausencia total de riesgo de cambio de valor. Y es que en el momento en el que salgamos de productos en los cuales se invierte a vencimiento, el riesgo de mercado, como después comentaremos, va a estar muy presente. Lo crítico es que efectivamente ese riesgo de cambio de valor no sea un elemento que pueda provocar, como comentábamos anteriormente, que la empresa se pueda enfrentar a una situación de insuficiencia de su tesorería para hacer frente a los pagos operativos que esta partida vaya a cubrir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengamos presente esa dualidad, ¿de acuerdo? Posibilidades que nos ofrece el negocio desde un punto de vista puramente natural, restricciones contables que se pueden establecer para la consideración de la tesorería, o perdón, de los activos en los que invirtamos dentro de la tesorería, dentro del apartado de efectivo y equivalentes a efectos del cómputo de la deuda neta, y sobre todo también en este último punto tengamos presente que en muchas ocasiones será preciso aterrizar una descripción de los covenants con entidades financieras en los contratos de financiación que empiece a contemplar este tipo de operativa de inversión distinto del tradicional en depósitos y que no suponga un riesgo de incumplimiento de los covenants, porque en el fondo sabemos que a pesar de que podamos estar invirtiendo en productos de más riesgo, eso no dejan de ser recursos que en un momento dado puedan ser utilizados una vez vendidos, una vez deshechas las posiciones, para amortizar deuda o invertir. Por tanto, pues bueno, también incorporar esta reflexión desde el punto de vista de la negociación con entidades financieras a la hora de establecer qué se puede computar dentro de esa deuda financiera neta a pesar de que se esté invirtiendo en activos no tradicionales, voy a decir, a pesar de que estemos saliendo del paraguas de lo tradicional. Por lo tanto, una vez que tenemos esta ordenación hecha, ya podemos pasar a ese diagnóstico, al diseño de la política de gestión, a la materialización de la estrategia de gestión, ¿de acuerdo? Con el siguiente o con un posible plan de actuación como el que describimos, ¿no? Es crítico. Si queremos pasar de ahorradores a inversores, tenemos que empezar a producir planes de tesorería sofisticados, en el sentido de
tener una proyección de cuál es la evolución de nuestras necesidades de caja, de nuestras entradas de caja, a plazos que normalmente van a comprender 12 meses vista si queremos tener suficiente fiabilidad. Debemos plantear retos a estas previsiones. ¿Qué pasa si no se cumplen? ¿Qué sucede si tenemos un escenario como el del COVID? ¿Qué riesgos podemos afrontar si el mejor de los casos no tiene lugar? Podemos fijarnos también en lo que hacen otras compañías dentro del sector y establecer pautas dentro de la empresa y finalmente, con todos estos elementos, como decía, establecer esa política de gestión. Quiero insistir en un elemento donde no todos somos capaces de aterrizar conclusiones sólidas y es en esta previsión de tesorería. Debemos ser capaces de generar estimaciones, debemos ser capaces de ver cómo va a generar el negocio liquidez o cómo la va a necesitar, porque, como comentaba anteriormente, este es el paso previo a considerar cualquier decisión de inversión. Si yo no soy capaz de prever, no voy a ser capaz de gestionar, ni desde el punto de vista operativo, ni desde el punto de vista financiero. Este análisis previsional me permitirá evaluar el riesgo de incumplimiento de los covenants financieros, me permitirá establecer escenarios y, sobre todo, me permitirá evaluar, por ejemplo, si las líneas de crédito que tengo contratadas y no dispuestas son suficientes o no, o si necesito incorporar nuevos productos o nueva capacidad, o si, por el contrario, tengo que gestionar de una forma más acelerada a mis clientes o tratar de negociar condiciones de pago más agresivas con mis proveedores para evitar generar balsas de liquidez que generen costes de oportunidad. ¿De acuerdo? Si evaluamos la tesorería como un riesgo y queremos determinar cuál es el colchón de que disponemos y la suficiencia del mismo, un ejercicio que siempre recomendamos hacer, como comentaba, es materializar ese análisis previsional en un ratio, la ratio de cobertura de pagos operativos más inversiones y dividendos, que lo único que hace es poner en relación la tesorería disponible más los cobros previstos en los próximos 12 meses con los pagos previstos, las inversiones y los dividendos a satisfacer en el mismo periodo. Teniendo en cuenta que dentro de la tesorería disponible no tenemos que pensar exclusivamente en las posiciones de caja o equivalentes, sino que también podemos incorporar activos financieros en los que estemos invirtiendo y, adicionalmente, líneas de crédito no dispuestas. Pero, como digo, todo este bloque es el que nos va a permitir anticipar y gestionar, tanto desde un punto de vista del circuito de cobros y pagos como desde el punto de vista financiero, las decisiones que debamos tomar en el ámbito de estratificación de la tesorería, para llegar, como ya anticipaba Carlos antes, a tres niveles que serán los determinantes de los productos y de las estrategias que en su caso se pueden materializar para invertir los saldos de tesorería no necesarios o excedentarios. Nuestra propuesta o nuestro trabajo en este ámbito siempre reside o siempre recomienda establecer tres grandes niveles: tesorería de corto plazo o de necesidad inmediata, tesorería de medio plazo, que comprendería las necesidades de caja que podemos estimar a un plazo de 2 años, y tesorería de largo plazo o disponible para cualquier fin, que sería el equivalente al saldo de tesorería no necesario para cubrir necesidades inmediatas operativas de caja. ¿De acuerdo? Estos tres niveles son críticos si queremos establecer una política sólida, y a estos tres niveles no podemos llegar si no hemos hecho un barrido, si no hemos hecho un análisis de cuán adecuado es nuestro circuito de cobros y pagos. Por lo tanto, una vez que tenemos estas estratificaciones hechas, podremos definir objetivos, podremos establecer un proceso de toma de decisiones, definir activos elegibles y límites y simular rentabilidades y riesgos. Y a partir de aquí, Carlos, ya te dejo para que continúes. Exacto, pues una vez que ya tenemos esa definición, una vez que ya tenemos estructurado el cómo debe funcionar nuestra liquidez y cuáles son los distintos objetivos, las distintas características de esa liquidez a corto, a medio y a largo plazo, a partir de aquí lo que tenemos que empezar a definir es como decimos nosotros, el paso a paso, ¿no?, para la gestión, para una conveniente gestión de la liquidez. Sin duda alguna, bajo nuestro punto de vista, el primer paso es la elaboración de una política de inversión. Y en el día a día lo que nos encontramos es que
pocas tesorerías, pocas empresas tienen este instrumento que para nosotros es clave desde un punto de vista de buenas prácticas fundamentalmente, pero también obviamente de ciertas obligaciones de gobernanza. Insistimos que cuando pasamos del mundo de los depósitos y la cuenta corriente al mundo de los mercados financieros, los riesgos a los que nos enfrentamos son absolutamente distintos y muy diversos, con lo cual, qué menos que tener una política, un procedimiento que me vaya marcando una serie de actuaciones. La primera es los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esa política en cuanto a liquidez, en cuanto a expectativas de rentabilidad, en cuanto a riesgo a asumir, prudencia o no, un mayor sesgo conservador o defensivo de la entidad? Esto es lo primero que tendré que definir. Obviamente también tendré que definir una estructura organizativa, esa estructura que se va a encargar de tomar las decisiones de inversión, de identificar cuáles son las decisiones que puedo tomar y cuáles son los pasos que debo dar para tomar cada una de esas decisiones, el nivel de atribuciones y obviamente el control de esos riesgos. Con lo cual, esa parte organizativa es fundamental y debe estar en todas las políticas de inversión. Luego, obviamente, el proceso de toma de decisiones de inversión. ¿En qué activos puedo invertir? ¿Con qué límites? Como decíamos antes, ¿qué tipo de atribuciones tengo? Uno de los últimos pasos es la referencia estratégica. Luego hablaremos de ello. La política de inversión lo único que nos marca son las reglas de juego. Hasta dónde puedo llegar en la gestión de la liquidez con instrumentos financieros. Pero lo que no nos define es si voy a asumir o no mucho riesgo de forma puntual o de forma estructural. Aquí lo que tengo que analizar es básicamente cuál va a ser el perfil de riesgo de las inversiones que voy a poder gestionar con la liquidez, con lo cual también es un ejercicio muy sano y de buenas prácticas que nosotros recomendamos. Y obviamente, como decíamos antes, toda la parte de reporting, toda la parte de seguimiento, puesto que nos enfrentamos a unos nuevos riesgos, todos los órganos de la entidad tienen que estar puntualmente informados, desde la dirección financiera, los órganos de control, el consejo de administración, con lo cual aquí también creemos que es muy importante trabajar en toda esa parte de reporting. Hablábamos de la referencia estratégica. Insistimos en que la política es marco de juego, pero luego ya tengo que salir a jugar. Y cuando salgo a jugar, lo que tengo que definir es si en el minuto 45 de partido voy a estar con dos delanteros o no, si voy a meter algo más de defensa o si voy a meter algo más de mediocentro. Eso es lo que define la referencia estratégica. De alguna forma es el perfil de riesgo que en la materialización de la cartera yo voy a asumir. Y esto es especialmente relevante cuando hablamos de liquidez y cuando hablamos de inversiones conservadoras. Obviamente, todos asumimos que la liquidez de una tesorería, uno de los objetivos fundamentales es ser lo más conservadores posibles, porque entendemos que el objetivo número uno es la preservación de patrimonio. Yo diría que el objetivo cero es no sufrir penalizaciones y el objetivo número uno es esa preservación. Y obviamente luego vendrán unos objetivos sucesivos que ya será la generación, si puedo, de algo de margen financiero, de algo de rentabilidad. Y en ese sentido, lo que tenemos que ser es conscientes de que el entorno es complejo. Yo diría de que el entorno es el peor al que se ha enfrentado un cliente conservador en los últimos 20, 25 años. Si algunos de vosotros todavía recordáis esos años 90, 95, con los tipos de interés alrededor del 15%. Bueno, pues desde ahí los tipos de interés lo único que han hecho es bajar y, por lo tanto, lo que se ha producido es que la rentabilidad esperada de las carteras, sobre todo de las más conservadoras, se vea reducida. Por eso hay que tener mucho cuidado con las expectativas de rentabilidad que tengo. Todavía oigo a determinados directores financieros que dicen, oye, Carlos, nosotros nos conformamos con una rentabilidad muy baja, del 2 o el 3%, sin prácticamente riesgo. Bueno, pues lo primero que le decimos a esos directores financieros es que eso hoy es imposible. Eso hoy, con los mercados financieros que tenemos, con la represión financiera, con la rentabilidad de la renta fija, es imposible de conseguir. Este gráfico yo creo es bien revelador. Lo que nos indica este gráfico es cuál habría sido la rentabilidad, cuál ha sido la rentabilidad histórica de carteras diversificadas con un 0% en renta variable, es decir, el 100% en renta fija, un 25% en renta variable y así hasta el 100% de renta variable, es decir, desde un perfil más conservador hacia un perfil más agresivo. Vemos
que en los últimos, estos datos están sacados desde 1999, desde 1999 la rentabilidad histórica de cada una de estas carteras ha sido esta. Una cartera 100% conservadora, con el 100% de sus activos en renta fija, una rentabilidad de alrededor del 3% y así hasta el 4,5%, 6% de la cartera de 75 renta variable o el 6 y pico de la cartera de 100% renta variable. Pues bien, esta ha sido la rentabilidad histórica, pero nada tiene que ver, y sobre todo, insisto, más aún cuando nos vayamos a carteras más conservadoras, con la rentabilidad esperada de estas carteras. Y en estos puntitos algo más suavizados en cuanto a color, lo que vemos es la expectativa de rentabilidad de cada una de estas carteras. Obviamente, partemos de la base de que ninguno sabemos cuál va a ser la expectativa de rentabilidad cierta, si no seguramente no estaríamos hoy aquí impartiendo esta sesión, pero sí, más o menos, sobre todo en carteras, insisto, con un elevado componente de renta fija, podemos tener una previsión más o menos estimada de cuál van a ser las rentabilidades de estas carteras. Y obviamente las rentabilidades salen muy alejadas de esa rentabilidad histórica. E insisto, más aún cuando nos vamos a carteras más conservadoras. De hecho, las carteras más conservadoras son las que han bajado más en cuanto a rentabilidad esperada frente a las carteras agresivas. ¿Cuál es el problema? Pues que ese cliente que hace unos años invertía en una cartera muy conservadora, 100% en renta fija y obtenía unas rentabilidades del 3%, si hoy espera esa misma rentabilidad, obviamente no se puede ir a una cartera 100% de renta fija, pero es que tampoco se puede ir a una cartera con un 25% de renta variable, sino que se debería ir a una cartera con un 50% de renta variable. Con lo cual, para conseguir la misma rentabilidad histórica que he conseguido desde los últimos prácticamente 20 años, hoy por hoy tengo que dar casi 2 pasos de riesgo en mi inversión. Y eso obviamente hay que analizarlo. Con lo cual, o tengo que ser consciente de que tengo que asumir mucho más riesgo o tengo que ser consciente de que esa rentabilidad esperada, de que mi expectativa de rentabilidad tiene que ser más baja. Y creemos que eso no debe ser un problema, insisto, en una tesorería, porque la tesorería no está para generar una rentabilidad del 5, del 10 o del 15%, está simplemente para preservar capital, con lo cual tengo que tener un buen equilibrio entre, obviamente, una expectativa de rentabilidad positiva, porque si no, para eso lo dejo en depósitos o en cuenta corriente, pero siempre con un muy buen equilibrio en cuanto al perfil de riesgo. Y fundamentalmente, este es el condicionante que tenemos en los mercados. Estas son las expectativas de rentabilidad que veíamos aquí arriba, y es que vemos que prácticamente todos los activos de renta fija tienen expectativas de rentabilidad negativas, con lo cual esto nos lo pone todavía más complejo, y es que ese primer paso que yo diría lógico y tradicional, que sería pasar a lo mejor de un depósito a una renta fija muy conservadora, de muy corto plazo, investment grade, de máxima calidad crediticia, el problema que nos vamos a encontrar ahí es que también vamos a obtener rentabilidades positivas, negativas, con lo cual sí o sí voy a tener que asumir algo más de riesgo. Y ese es el difícil equilibrio que tenemos que encontrar en la liquidez de una tesorería. Fíjense, este inicio de año yo creo que es bien relevante, es muy visual en relación a lo que podemos esperar de la renta fija. Hemos tenido uno de los peores inicios de año de los últimos 15, 20 años. Tenemos prácticamente toda la renta fija, la deuda pública, la renta fija privada con algo de duración, con rentabilidades negativas del orden del 1, el 2 o incluso del 3%, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado con esas inversiones de renta fija porque hoy por hoy tienen un riesgo muy relevante, muy vinculado obviamente a esa normalización de tipos de interés de la que estábamos hablando antes. Pero sobre todo, lo que tengo que asumir es el riesgo que puedo tener en cada uno de los escenarios. Este análisis es un análisis de drawdown, es un análisis de máxima caída. Nosotros este análisis lo vemos con todos y cada uno de los clientes que asesoramos. Estamos ya algo cansados de ver muchas propuestas de inversión donde no solo se enseña lo bonito, solo se enseña una cartera con una rentabilidad histórica muy elevada, carteras incluso de renta fija, todavía con tires del 3, del 4%. Bueno, nosotros aquí a nuestro cliente lo primero que le decimos es que, sobre todo en renta fija, olvidémonos de pensar en rentabilidades esperadas conforme a las rentabilidades históricas, ni mucho menos, diríamos que incluso sería el efecto contrario, pero sobre todo veamos cuál es el riesgo que asumimos, el riesgo real que asumimos con nuestras inversiones. Y hacemos un ejercicio muy simplista, muy práctico a cada uno de los clientes en función de esos distintos perfiles. Hemos puesto esto como ejemplo, pero podríamos poner el que fuera. Oye, ¿cuál ha sido la caída real que has tenido en momentos de riesgos de cola? En los últimos 20 años, desde el 99 que hacemos estos análisis,
Ya hemos tenido unos cuantos, por desgracia. Tuvimos primero la crisis de las tecnológicas, obviamente Lehman Brothers, la crisis del euro, China y el petróleo, y hemos tenido un último evento este pasado año con la crisis del COVID. Bueno, pues creemos que ahí los clientes, aquí es donde ven perfectamente si ellos están dispuestos a asumir ese nivel de riesgo o no, si la liquidez de una tesorería, si un director financiero se puede plantar ante su consejo de administración, ante su órgano de dirección y decir que ha perdido con su cartera un 57, un 47, un 34, un 17, un -3, ¿no?, de la cartera más conservadora. Creemos que aquí es donde se testa muy bien realmente la tolerancia al riesgo que podemos tener en las carteras. Insisto, siempre poniéndonos en el peor de los casos. A partir de ahí, obviamente, ya hablaremos de cosas positivas, pero lo que tenemos que cerciorarnos muy bien es si esa liquidez, si esa compañía, si esa tesorería, si esa dirección, si ese consejo de administración puede tolerar pérdidas como las que ha habido en otros momentos de mercado. A partir de ahí, una vez que ya tenemos clara la política, una vez que ya tenemos claro el perfil de riesgo, tenemos diversos instrumentos. Aquí solo traemos algunos ejemplos de ellos en los que podemos invertir. Desde, obviamente, como decíamos, asumir las penalizaciones a través de cuenta corriente de depósitos hasta iniciar esos procesos de inversión de menor riesgo a mayor riesgo y, obviamente, de menor rentabilidad a mayor rentabilidad a través de instrumentos financieros. Vamos a hablar solo de algunos de ellos, instrumentos que a nosotros nos parecen muy interesantes y en un mercado que se está desarrollando tremendamente como los pagarés o los instrumentos de renta fija a corto plazo, o incluso la posibilidad de algunas estructuras con las matizaciones que hacía Pablo desde un punto de vista contable. Esto siempre hay que tenerlo muy claro. O, por ejemplo, la parte de fondos, fondos pensados para tesorerías o carteras. El problema es que tenemos que ser muy conscientes del binomio riesgo-rentabilidad de cada una de estas inversiones. Estamos viendo en los últimos meses, en el último año, que hay muchas tesorerías que están pasando directamente de ese ahorro en cuenta corriente de depósitos directamente, por ejemplo, a carteras de fondos. No es absolutamente nada criticable. La tesorería de una empresa puede asumir perfectamente una cartera de fondos de inversión con distintos porcentajes en renta fija o incluso en renta variable. Pero lo que sí que tiene que ser consciente es que esos son varios pasos de riesgo. Habrá algunas tesorerías que puedan asumir ese riesgo y habrá otras tesorerías que no, que tengan que empezar por otros instrumentos más adaptados, más conservadores y que jueguen algo más también a las necesidades operativas que tengan. En ese sentido, nosotros creemos, y por empezar por el instrumento más conservador y más a corto plazo, los pagarés. La industria de pagarés en España, diría que en el último año, en los últimos 18 meses, ha tenido un crecimiento prácticamente exponencial. Es un instrumento que consideramos óptimo para la gestión de la tesorería, instrumentos a muy corto plazo, con compañías que todos conocemos, en un mercado regulado como es el MARF, como es el mercado alternativo bursátil, también el FP a nivel europeo. Y aquí estamos viendo, oye, pues que tenemos vencimientos a 3, a 6, a 12 meses, TIRES que van pues prácticamente desde el 0%, incluso algunas negativas. Que claro, algunos clientes lo que nos dicen es, oye, Carlos, es que también frente a que la entidad financiera me cobre un menos 0,50, pues oye, no pasa nada por invertir en un pagaré a menos 0,05, con lo cual, si la empresa, si el emisor me da confianza, pues también eso puede ser un trade-off bueno, ¿no?, entre dejar de asumir esa penalización en 0,50 y asumir incluso penalizaciones más bajas. Pero bueno, en el mundo de los pagarés sí que nos podemos encontrar rentabilidades del orden del 0,30, 0,50, incluso por encima, ¿no? Es muy importante que seamos conscientes de que este no es un mercado para todos. Este es un mercado ilíquido, es un mercado en el que no hay prácticamente mercado secundario y en el que cuando cerramos un pagaré tenemos que pensar que lo cerramos a vencimiento. Y luego también que es un mercado con las dimensiones justas. Este mercado, por desgracia, no sirve para que una tesorería de 200 millones gestione toda su liquidez a través de pagarés. Es un mercado que además últimamente está tremendamente demandado, con lo cual no es fácil conseguir todos los importes que se piden. Pero insisto, para pequeñas cantidades y a través de una buena diversificación en cuanto a emisores, creemos que se puede hacer una buena cartera con pagarés, con TIRES positivas, bajas, pero en todo caso positivas y a corto plazo. Para eso es muy importante, y siempre lo recalcamos, el análisis de riesgo. Cuando invertimos en pagarés, estamos invirtiendo en un instrumento de renta fija, con lo cual, si cuando invertimos en un bono analizamos el emisor, cuando invertimos en un pagaré tenemos que hacer exactamente lo mismo, con además la premisa de que en el mundo de los pagarés esos emisores carecen de un rating. Muchas veces no están cubiertos por las compañías, las empresas de calificación crediticia, con lo cual hay que hacer un análisis precisamente eso, de calidad crediticia, de solvencia, tal y como hacemos
para otro tipo de emisores. Nosotros ahí lo que hacemos es trabajar mucho en esto, ¿no? Con nuestros clientes lo que les ayudamos es a ver cuál es realmente el riesgo de crédito de cada uno de los emisores que están emitiendo en el MARF. También con algunas ventajas, y es que hoy ya en el MARF y a raíz del COVID tenemos algunas emisiones que están compradas directamente o avaladas por el ICO, con lo cual aquí también en algunos ámbitos tenemos una cierta cobertura de riesgo. A partir de ahí, el siguiente paso sería la renta fija. Como decíamos antes, tenemos un problema en la renta fija y es que esa renta fija de muy corto plazo, investment grade, está en rentabilidades negativas y si queremos asumir rentabilidades o si queremos aspirar a rentabilidades positivas, o tenemos que asumir mucho riesgo de crédito o tenemos que asumir mucho riesgo de duración. Seguramente en un escenario de mercado en el que la duración obviamente no sea nuestro amigo. Bueno, pues a partir de ahí, lo que nosotros estamos recomendando también a algunas entidades es hacer carteras buy and hold, carteras a vencimiento, para olvidarnos ese sube y baja de los mercados. Muchas veces el problema que tenemos en renta fija es que hacemos una inversión, compramos unos bonos y en cuanto están cayendo nos ponemos nerviosos y los vendemos y hacemos una gestión activa de esa inversión. Nosotros creemos que para la liquidez de una tesorería, y obviamente esto cambia si estuviéramos hablando de otro perfil de cliente, pero sí que para la liquidez de una tesorería sería conveniente hacer una cartera a vencimiento, coger una cartera con buenos emisores a 2 o 3 años en función del plazo que se pueda permitir esa tesorería. Y aquí sí que podemos encontrar tires positivas, insisto, por ser realista, muy bajas. Estamos hablando de 0,10, 0,20, 0,50 como muchísimo, donde nos da una cierta confianza de que si a vencimiento no tenemos ningún default, no tenemos ningún evento de crédito, esa cartera me va a dar esa TIR que cerré en el momento de su contratación. Con lo cual, creemos que la instrumentación de carteras a través de bonos de renta fija a corto plazo también es bastante interesante, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues algunos bonos con duraciones de 2 años y viendo tires medias. Bueno, esto sería cuestión simplemente de analizarlo. Tenemos también los estructurados y aquí hay que tener mucho cuidado, insisto, con tratamientos contables, etcétera. Hay algunas tesorerías que también están haciendo estructurados y aquí tenemos absolutamente toda la paleta de riesgos, desde los garantizados, que hoy por hoy, insisto, por ese crecimiento de los tipos de interés bajos son los menos, hasta algunos estructurados con garantía de capital. Nosotros, obviamente, aunque pueden ser algunos instrumentos que pueden parecer no óptimos para algunas tesorerías, sí que de vez en cuando hay alguna estructura que puede ser óptima desde un punto de vista de riesgo de rentabilidad o garantizadas, aunque me den un 0%, aunque me den 5 puntos básicos de rentabilidad o de garantía parcial, garantizadas al 90, al 95%, con lo cual entendemos que es un riesgo que algunas tesorerías pueden tolerar. Y por último, o por penúltimo, la materialización a través de fondos de inversión. Insistíamos, estamos viendo últimamente mucho una traslación entre depósitos y carteras de fondos de inversión, que volvemos a insistir, no tiene nada de malo. Simplemente que hay que analizar muy bien si esa cartera de fondos de inversión, que muchas veces también me ofrece mi entidad financiera, porque es lo lógico, la entidad financiera lo que no quiere es penalizar esos saldos y ofrece una alternativa de inversión a sus clientes, pero lo que tenemos que verificar muy bien es que efectivamente esa cartera de fondos primero cumple con la política y segundo cumple con la tolerancia al riesgo, con el perfil de riesgo de la entidad. Nosotros ahí seguimos pensando que uno de los primeros pasos sería esos fondos de inversión que denominamos, entre comillas, para tesorerías, que están pensados por y para tesorerías, fondos monetarios, fondos de renta fija a corto plazo, ultra corto plazo. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que también en algunas ocasiones nos encontramos que los productos obviamente más conservadores también tienen rentabilidades negativas. Bueno, aquí tenemos que ser muy, muy selectivos. Aquí lo que tenemos que ver es analizar muy bien cada uno de los fondos y aquí tenemos diferencias entre los monetarios, los cash equivalent, los ultra corto plazo, los corto plazo, ver muy bien en qué están compuestos, cuál es su calificación crediticia, cuál es su duración, cuál es su TIR y en función de eso nosotros aquí todavía sí vemos alguna oportunidad, insisto, asumiendo de que son rentabilidades muy, muy bajas, pero que es un instrumento muy diversificado, absolutamente líquido, regulado por una normativa europea, con lo cual nos da mucho confort. Y en algunos casos que también cumple con algunas exigencias contables como el cash equivalent, ¿no? Para que me compute como la parte de liquidez. Esta es otra de las variables que obviamente tenemos que analizar. Bueno, todo eso son lo que nosotros al menos trabajamos mucho con nuestros clientes, ¿no? Analizar muy bien, hacer el look-through de cada uno de estos fondos y saber realmente cuál es el riesgo que estoy asumiendo. Y sí, por terminar, lo más importante, hacer un control del riesgo, hacer un control, en este caso, este es un ejemplo de una cartera, de una tesorería, de la volatilidad. Tenemos que poner límites a la volatilidad. Tenemos que ser
muy conscientes de que tenemos que tener algún instrumento de control sobre cuál es la evolución de mi cartera y que muchas veces no puede ser la idónea, con lo cual ahí nosotros de lo que somos partidarios es ya en la política de inversión definir unos límites, nos da igual de volatilidad, de pérdida máxima, de VaR, pero sí definir algunos límites cuantitativos que por lo menos desencadenen toma de decisiones de inversión. No tiene por qué ser, y de hecho le recomendamos que no sea bajar el riesgo de la cartera de forma automática, pero sí varias tarjetas que llamamos la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, que a la entidad le vaya haciendo ser consciente de que, oye, estamos entrando en niveles de riesgo en los que no podemos estar confortables y obviamente poco a poco, sin tomar decisiones drásticas, pero tenemos que ir tomando algunas decisiones en cuanto a control de riesgo. Con lo cual, bueno, pues este es el difícil equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre rentabilidad esperada, entre control de riesgos, entre tener una buena gobernanza, haber definido muy bien, como nos contaba Pablo, cuál es la estructura y qué puedo hacer con cada parte de mi tesorería. Bueno, sabemos que son los retos por delante que tenemos, yo diría, no en los próximos meses, sino en los próximos años. La verdad, nos cuesta muchísimo ver que vuelvan esos depósitos al 2, al 3 o incluso al 4% que teníamos apenas hace 4 o 5 años. Creemos que esta tendencia ha venido para quedarse y por mucho que haya incluso una normalización de tipos de interés, vamos a tener un escenario en España que ha sido el escenario que teníamos en Europa, en la medida en que nuestras entidades financieras cada vez también son más solventes, son más grandes y por lo tanto necesitan menos liquidez o tienen más excedentes de liquidez, mejor dicho. En ese sentido, insisto, creemos que es algo estructural y creemos que ya parte de la obligación de una dirección financiera es también empezar a preocuparse, empezar a ocuparse en la gestión de esa liquidez y de tomar decisiones al respecto. A partir de aquí, no sé si Pablo tienes algún comentario y si no, como habíamos quedado, yo creo que hemos cumplido más o menos con el tiempo, hemos dejado estos 10 minutos que comentábamos. No sé si hay alguna consulta, algún comentario al respecto. Yo creo que hay Carlos, algunas preguntas. hay varias preguntas en el chat que yo creo que podemos aprovechar para contestar, ¿vale? La primera pregunta que formuláis es relativa al tema de FinTech, desde el punto de vista de gestión de la tesorería. Yo creo que el elemento fundamental que queremos poner encima de la mesa es que tanto FinTech como entidades financieras se están poniendo en marcha con mayor o menor éxito y sobre todo con mayor o menor alcance para empresas medianas, pequeñas o grandes, soluciones en las cuales se ayuda o se refuerza esa gestión operativa, ese componente operativo de la gestión de cobros y pagos, con el fin de racionalizar pues tanto los costes de confirming como el empleo de saldos de tesorería que pueda haber disponibles para satisfacer determinadas facturas en un momento dado. Esta pregunta de las fintech la relaciono con otra que formuláis a continuación en relación con estrategias que estamos pensando desde el punto de vista del activo y en el fondo todo tiene que ver con estrategias, voy a decir, de encaje o de macheo de los flujos de caja. Es decir, al final tendemos a pensar que a los proveedores, pues cuanto más tarde les paguemos mejor, porque de esta manera optimizamos nuestra posición de circulante, especialmente si somos capaces de cobrar muy rápido de nuestros clientes. Pero vuelvo a la reflexión que hacíamos al principio, es decir, y que también hacía Carlos, ¿no? Lo que debemos perseguir es una situación en la que juguemos con los mínimos saldos de tesorería posibles. Y esto muchas veces pasa por hacer un adecuado seguimiento de cuál es la disponibilidad que tengo de líneas de descuento de facturas de clientes que en un momento dado me pueden permitir pagar compromisos que tengo con proveedores de forma anticipada y por lo tanto evitar retrasos en pagos o dilaciones incluso no necesarias desde el punto de vista del coste de las soluciones financieras contratadas para atender a proveedores, pero al mismo tiempo también racionalizar o darle sentido a ese uso de las líneas de factoring sin recurso o con recurso desde el punto de vista de hacer una adecuada monitorización de los vencimientos de clientes y proveedores para tratar de jugar en la medida de lo posible con una pura cobertura natural. En definitiva, no estamos pensando en la fintech como oferente de un producto de inversión,
sino más bien como un oferente de una solución de gestión, que en muchos casos también las entidades financieras de más tamaño ponen a disposición de los clientes, ¿vale? Y que de alguna manera va a entroncar en esa estrategia de cash flow matching, que de alguna manera es la que permite, ¿no?, enlazar las diferentes estrategias en relación con el pasivo y las estrategias que se hagan con el activo. Sí, Pablo, hay una pregunta también de instrumentos de cobertura de volatilidad. Obviamente, en la gestión de una liquidez cabe de todo, incluso también la operativa, en este caso con instrumentos derivados, ¿no? Ahí lo podríamos hacer a través de instrumentos derivados, incluso ya tenemos algunos instrumentos a través de fondos, incluso de ETFs que juegan a posiciones cortas o largas sobre la volatilidad, con lo cual efectivamente es un instrumento que podemos utilizar, pero mucho cuidado, porque es un instrumento que precisamente pues, tiene unos niveles de riesgo muy elevados y que tiene un tratamiento contable que aquí siempre insistimos, ¿no? La parte de las inversiones en una tesorería no solo lo podemos ver desde el punto de vista puramente financiero, sino también tenemos que meter todas las implicaciones contables. Pablo es el experto, obviamente yo no, pero tenemos que ser conscientes del tratamiento que IFRS 9, ¿no? La normativa contable también le da a todos los instrumentos derivados y si merece la pena o no meterse en esto, tanto desde un punto de vista de riesgos como de las complicaciones que nos puede llevar desde el punto de vista contable. Pero sí, son instrumentos, gracias a Dios, en los últimos 10 años, en los mercados financieros y fundamentalmente a través del instrumento fondo de inversión, incluso ETF, podemos hacer cualquier tipo de estrategia, tanto estrategias tradicionales como estrategias alternativas, como por ejemplo sería la inversión o la gestión de la volatilidad, ¿no? Y como digo, ya hay muchos instrumentos que juegan a posiciones largas, posiciones cortas, reversión a la media, porque ya sabemos que la volatilidad siempre es un indicador que vuelve a revertir a la media, con lo cual hay posibilidades prácticamente infinitas. David nos preguntaba qué porcentaje del excedente de tesorería invertiríais en pagarés, en renta fija y en fondos de renta fija. Pues, David, absolutamente ni idea. Esto depende muchísimo de las necesidades del propio componente, de las características de la liquidez de la propia empresa. Como decía, la parte de pagarés y de renta fija a nosotros nos parecen instrumentos óptimos. Tienen diversas problemáticas. Los pagarés, por ejemplo, toda la parte de importes, que no podemos pensar en colocar en pagarés 10 o 20 millones porque no hay mercado para eso, pero también la parte de liquidez, ¿no? Tanto en pagarés como en la parte de renta fija, sabiendo que un bono es absolutamente líquido, pero haciendo referencia un poco más a esas carteras buy and hold con la vista puesta a 2 a 3 años. Con lo cual, creemos que ahí va a depender muchísimo de las necesidades de liquidez de una empresa y, en todo caso, los fondos de renta fija, ahí la verdad es que nos dan mucha flexibilidad. Ya sabéis que el instrumento fondo de inversión, como comentábamos, es un producto absolutamente líquido, pero es un instrumento abierto, con lo cual está al albur de cómo evolucionan los mercados. Si de un día para otro los tipos de interés han subido, mi fondo al día siguiente, si es un fondo apenas que tenga algo de duración, va a caer, ¿no? Con lo cual aquí no estamos tan cubiertos como en los pagarés, que obviamente no tienen prácticamente ninguna sensibilidad a lo que hagan los tipos de interés, ni como la renta fija buy and hold, porque al final efectivamente en valoración caerá, pero yo siempre estoy con la vista puesta, a vencimiento, ¿no? Con lo cual me da un poco igual lo que haga entre medias. A mí lo que me preocupa es no tener ningún evento de crédito al final. Pero sí, los fondos de inversión de renta fija, bajo nuestro punto de vista, es un instrumento que está siendo cada vez más usado y que es óptimo, sabiendo que cuando hablamos de fondos de renta fija, hablamos, yo diría, de cientos de posibilidades. Renta fija a corto plazo, renta fija a largo, renta fija a medio, fondos que combinan deuda pública con crédito, dentro del crédito, investment grade, high yield, convertible, subordinación. Bueno, aquí hay un mundo de fondos de inversión de renta fija tremendo, ¿no? Y por lo tanto también con características de riesgo y rentabilidad muy distintas. En ese sentido, lo que hay que analizar muy bien es, insisto, cuál es el perfil, cuál es la tolerancia al riesgo, cuál es la necesidad de liquidez y en función de eso, pues ahí ya cada empresa decidirá su porcentaje. Tenemos otra pregunta de José. Sí. Buenas tardes, gracias por la sesión. Tengo 2 dudas sobre el slide 3. ¿Es correcto el cálculo del coste de liquidez, 45.000 euros? El impacto negativo de la inflación hay que considerarlo en cualquier escenario, no tan solo en el de no hacer nada. No, absolutamente, José. Por eso yo avisaba de que era un cálculo muy, muy simplista, pero que muchas veces no nos damos cuenta de ese efecto delante de la inflación. Y digo que no nos damos cuenta porque históricamente no nos ha afectado. Y por eso, obviamente, la inflación nos hace daño en cualquier escenario de mercado, pero no es lo mismo una inflación del 1,5, que ha sido la inflación aproximadamente que hemos tenido en España en los últimos 10 años, cuando teníamos depósitos al 2, al 3 o al 4%, y una inflación del 1,3, 1,5, que es lo que se espera para los próximos años,
cuando tenemos los tipos de interés al 0%, incluso tenemos penalizaciones. Obviamente, el efecto dañino de la inflación es mucho mayor, pero sí, completamente. La inflación, por desgracia o por suerte, siempre está ahí, siempre lo tenemos que tener en cuenta en cualquier escenario. Que simplemente queríamos visualizar, insisto, de una forma a lo mejor demasiado simplista, tanto el daño que hacen las penalizaciones como el propio efecto de la inflación. Y luego hay Creo que es importante resaltar. alguna Sí. reflexión relativa al tema contable y es efectivamente el problema que tenemos en cualquier instrumento que no tenga un vencimiento, es decir, todo lo que sea salirse de pagarés, letras del tesoro o bueno, bonos que tengan un vencimiento acotado y que sean clasificados como dentro de los negocios para simplemente obtener los flujos de caja. Efectivamente, vamos a impactar en la cuenta de resultados. Me retrotraigo a lo que comentábamos anteriormente. La norma, desde el punto de vista de la consideración de caja y equivalentes, no quiere dentro de la caja y equivalentes elementos que tengan volatilidad, porque en el fondo son activos que vamos a tener que registrar a su valor de mercado o a su valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, salvo que en algún momento se pueda defender que se está siguiendo un modelo de negocio en el cual lo que persiguen las inversiones es simplemente recibir los cupones y aprovechar los saldos digamos, remanentes para poder satisfacer necesidades puntuales de la empresa. Pero es verdad que con carácter general, todo lo que sea invertir en un fondo de inversión va a generar un ruido en la cuenta de resultados. De esto es de otros de los puntos que hay que ser consciente, es decir, que al final, si queremos más rentabilidad, va a ser muy difícil encontrar productos que no nos vayan a generar un efecto o una volatilidad dentro de la cuenta de resultados. En cualquier caso, tengamos presente que el coste financiero del depósito también me está impactando en la cuenta de resultados. En definitiva, ese análisis que comentaba Carlos de pérdida esperada es el que tenemos que contraponer. Es decir, puedo optar por no hacer nada y cristalizar una penalización en forma de las comisiones o el coste de la tesorería inmovilizada en cuentas bancarias, o por el contrario, asumir la volatilidad que incluyen los productos financieros dentro de la cuenta de resultados. No existe, y esto es un mensaje que queremos reforzar, no existe una solución que vaya a ser 100% limpia y que nos vaya a quitar de todos los quebraderos de cabeza sin generar algo de ruido. Por eso es muy importante que el ruido que se genere sea el menor posible. Esto desde el punto de vista contable. Sí quiero incidir en que desde el punto de vista del tratamiento que se puede hacer de las inversiones dentro de los covenants financieros, aquí no me atrevo a ser categórico, y este creo que es un ámbito que se presta bastante a negociación en determinados ámbitos, siempre y cuando exista esa política de inversión reglada por parte de la empresa. En cuanto a lo que referíais de la necesidad de registrar las operaciones de reembolso y suscripción, en contabilidad tenemos que ir dando de alta las operaciones a los distintos precios que vayamos teniendo, que se vayan generando, y evidentemente con un criterio similar al que se podría seguir en el caso de la adquisición, por ejemplo, pues de activos inmobiliarios vinculados al alquiler, ¿no? Es decir, que al final tenemos que ir registrando todas y cada una de las operaciones que se vayan haciendo. Y Carlos, yo creo que el último punto que se menciona de los productos, ¿no? Fondos de inversión para cash equivalent, efectivamente es un punto interesante, ¿no? Sí, Las carteras Hold to Collect and Sale, Hold to Collect y Hold to Maturity. A ver, la idea que hay detrás de esas estrategias de inversión es precisamente salvar el hecho de, bueno, pues que comentábamos anteriormente. Es decir, si yo constituyo una cartera con un vencimiento orientativo de 2-3 años, yo sí puedo defender que al final no estoy jugando a variación del precio de mercado de la cartera, ni mucho menos, sino que mi modelo de negocio es el de cobrar los cupones que se deriven o que provengan de las inversiones subyacentes de esta cartera.
Esto permitiría eliminar el ruido que introduce dentro de la cuenta de resultados la variación del valor razonable de estas inversiones, ¿vale? No, porque se podrían contabilizar a su coste amortizado, que es la clave en este caso. Como decía Carlos, la constitución de esas carteras es perfectamente factible porque lo que sucede es que nos va a obligar a salirnos tanto de pagarés como de activos 100% libres de riesgo, porque ya nos obliga a ir incorporando, pues, por ejemplo, corporates con un determinado rating. Eso sí, acotando los vencimientos para garantizar que el vencimiento coincide con la fecha estimada en la cual vamos a necesitar esa liquidez. Pero yo creo que ahí el criterio fundamental es el análisis, ¿no?, del riesgo de crédito subyacente que estamos dispuestos a asumir y, sobre todo, si la tesorería puede permanecer inmovilizada el tiempo equivalente al hold to maturity que se establezca. Carlos, ahí no sé si tienes algún punto que añadir. No, simplemente en relación con todo esto, ¿no? Comentábamos, el difícil equilibrio entre riesgo, rentabilidad, contabilidad, operativa, porque muchas veces no nos damos cuenta de la operativa, ¿no? Hay veces que algún cliente nos ha dicho, oye, joder, me han hecho una cartera maravillosa con 100 fondos y todos los días me están cambiando y suscribiendo y reembolsando fondos y, claro, tenemos al departamento de administración absolutamente cargado con esta operativa, con lo cual insistimos que en este punto, que en el punto de la liquidez, en el punto de las empresas, pues hay que ser consciente de los distintos impactos, ¿no? Intentar optimizarlo al máximo posible, simplemente ese apunte. Creo que hay una última pregunta para ti, Pablo. Sí, en relación con la contabilización de los fondos, por lo general, sí. El valor que habrá que contabilizarlos en la fecha de los estados financieros será el valor de mercado en cada momento, y las plusvalías o minusvalías que se vayan generando impactarán en la cuenta de resultados en forma de variación positiva o negativa del valor razonable de la inversión. Fenomenal. Pues yo creo que no hay preguntas. Nos hemos pasado un poquito de la hora estimada, pero bueno, yo creo que ha sido porque había ahí algunas cuestiones y algunos comentarios que aportaban, la verdad es que bastante valor. Simplemente reiterar de nuevo el agradecimiento. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad. Enviaremos obviamente la presentación. Ahí están los datos de contacto tanto de Pablo como los míos. Y nada, simplemente a disposición de lo que necesitéis. En AFI siempre nos podréis localizar. Así que, por nuestra parte, un placer, encantados y hasta la próxima. Un saludo a todos.